La figura de Ricardo Palma es muy importante por múltiples razones, pero tal vez la más relevante es porque fue un creador de imaginarios. Recordemos que él nació en 1833, solo 12 años después de la proclamación de la independencia. En esa etapa aún no se había definido nuestra nacionalidad. Su nombre de pila era Manuel Ricardo. Primero firmaba como Manuel, pero después se inmortalizó como Ricardo. Su padre provenía de Cajamarca y su madre era una mulata cañetana. Desde niño, Palma recibió una esmerada educación. Era la época del romanticismo. En 1848, cuando tenía 15 años, Palma hizo su debut literario en el diario El Comercio, publicando versos necrológicos. Luego pasó por el convictorio de San Carlos. Seguir algunos cursos en el Colegio de San Carlos, que era el mejor colegio de Lima. Palma hizo algunos cursos jurídicos en San Carlos, pero él abandonó esos estudios, no los terminó. Se dedicó a trabajar porque necesitaba trabajar, ya era un jovencito de 19, 18 años, quería obtener sus propios recursos y logró un empleo en la Marina, en la dependencia administrativa de la Marina. Y como marino administrativo tenía derecho a usar el uniforme y se encargaba de la contabilidad de los barcos. Durante varios años fue contador de la Marina. Siendo muy joven, Palma se hizo partidario del general Manuel Ignacio de Vivanco y luego del presidente José Rufino Echenique, quien en 1853 lo nombró oficial tercero del cuerpo político de la Armada. Años después, escribió sobre sus años juveniles en el libro La Bohemia de mi tiempo. A fines de 1860, Palma participó en una conspiración contra el presidente Ramón Castilla, la misma que fue develada, y por ello el escritor tuvo que exiliarse en Chile. Estuvo en contra de Castilla, perteneciendo a un club, ¿no? Un club político de liberales radicales, ¿no? Y al mismo tiempo masones. Fue masón, liberal y un revolucionario en el año 1860. En 1864, Ricardo Palma fue nombrado cónsul del Estado brasileño de Belém do Pará. Sin embargo, nunca llegó a ejercer ese cargo de manera efectiva. Según su hija Angélica, porque por ese entonces tenía ciertos problemas de salud. Lo cierto es que Palma, para reponerse de esos problemas, pidió licencia y se fue a Europa. Estuvo no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pero principalmente en París. Todas las letras se concentraban en París y estaba la bohemia, las noches de juerga, las noches de esparcimiento, las bellísimas mujeres que tuvieron que estar ahí. Y se le asignó más o menos unos 4.000 pesos de la época, que equivaldría, calculo yo, entre 15.000 o 14.000 dólares actualmente. Una buena bolsa de viaje. Y resulta, para resumir, que el joven Palma, tenía 31 años en esa época, dilapidó todas esas cantidades y lo dilapidó en el buen vivir, ¿no? Y eso provocó que su prestigio se cayese por los suelos. Fue vetado como una persona irresponsable, un pródigo, inclusive punible según la ley vigente por haber dilapidado recursos del Estado, lo cual era absolutamente correcto y justo. Pero lo subieron en circunstancias que inclusive lo empujaron hacia desear suicidarse. Pero tuvo buenos mentores y pudo volver a Perú. En 1865, Palma regresó al Perú en pleno conflicto contra España, previo al combate del 2 de mayo de 1866, donde salvó milagrosamente de morir.
Palma estaba adscrito a la Secretaría de Guerra y Marina, que estaba a cargo del prócer José Gálvez. José Gálvez fue un líder liberal, Palma fue su admirador, Gálvez era su referente y como secretario de Guerra y Marina lo nombró su adjunto, ¿no? Su asesor principal, ¿no? El inspector general de comunicaciones en este caso de emergencia del asedio naval español. Y él tenía que llevar los despachos de lo que acontecía en la Torre de la Merced, que era el puesto de mando principal en la línea de defensa del Callao, despachar todo lo que sucedía hacia el puesto de comunicaciones que quedaba en la hacienda Baquíjano. Y a los 10 minutos sucede este accidente fatal que hace volar la torre, ¿no? Y eleva la gloria al señor Gálvez y a otros más. En 1868, Palma participó en la campaña revolucionaria que llevó al poder al coronel José Balta. Y cuando triunfó la revolución y Balta se volvió presidente, se volvió su secretario personal, secretario del presidente de la República. En el año 1872 fue trágicamente asesinado el presidente José Balta y Ricardo Palma se retiró definitivamente de la vida política. Una gran pérdida, porque Balta era su amigo, su protector, y Palma se había convertido en un brazo derecho de Balta durante sus 4 años de gobierno. La decepción fue tan grande que Palma decidió apartarse de la política. Gracias a ese apartamiento de la política, él se dedicará a escribir tradiciones. Ya las había escrito, pero ahora escribiría muchas más. Escribiría decenas de tradiciones. En 1872, Palma publicó en la imprenta del Congreso la primera serie de sus ahora célebres tradiciones. Y entre 1874 y 1877 publicaría otro tanto. En 1878, Palma fue nombrado miembro de la Real Academia Española. Él fue, digamos, el gran académico. Otra vez es muy contradictorio que él se haya convertido en el representante de la Academia Peruana, era miembro de la Academia, de la Real Academia, ¿no? Entonces esta es la parte contradictoria, porque las tradiciones tienen este tono ligero, socarrón, muy criollo. Le interesaba a él los coloquialismos, el lenguaje popular, y en realidad estructura sus tradiciones alrededor de los coloquialismos. Es una cosa bien peculiar, ¿no? O sea, él quiere asegurarse de que todos esos léxicos peruanistas, todos esos peruanismos y americanismos están incluidos en sus relatos. Entonces, además de eso, pues crea este tono muy irónico, sarcástico también, muy socarrón, del limeño mazamorrero, ¿no? Y de la limeña mazamorrera, pero tiene este otro lado oficial que también es parte de su identidad. Ricardo Palma está muy identificado con el distrito de Miraflores. ¿Por qué? Porque él vivió aquí, justamente por la zona donde yo me encuentro en este momento. Estoy muy cerca al óvalo de Miraflores, al lado del Parque Kennedy. Él vivió aquí en una casa que él mismo diseñó. En su casa, su casita de Miraflores, tenía una biblioteca muy escogida. La biblioteca que había reunido desde la adolescencia, ¿no? Biblioteca y archivo, porque también había en ese repositorio había manuscritos coloniales muy valiosos. Él tenía una casita muy bonita en Miraflores, propia. Y estando Miraflores muy cerca de la línea de fuego, dio órdenes para que su familia no se moviera de esa casa, ¿no? La familia abandonó la casa 2 días antes de la batalla de Miraflores, o sea, cuando ya era la situación realmente insostenible, ¿no? Palma pensaba que el ejército peruano iba a detener el avance chileno. Y entonces, frustrado, le escribió algunos días después a Pierola, ¿no? Desfogando toda esa frustración y toda esa ira, ¿no?
Ricardo Palma participó activamente en las veladas literarias que organizaban las destacadas escritoras de fines del siglo XIX, como Juana Manuela Gorriti, Clorinda Mato y Mercedes Cabello, entre otras. A fines de 1883, luego del desastre de la guerra, Ricardo Palma fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Él estaba preparado para dirigir la biblioteca. Incluso había sido subdirector de la biblioteca, que había sido saqueada. No incendiada, como dicen algunos equivocadamente, sino saqueada. Una biblioteca de 40 o 50 mil libros había prácticamente desaparecido por completo. Él se comprometió a ofrecerle a Lima y al Perú una biblioteca importante el primer 28 de julio después de la guerra, o sea, el 28 de julio del año 84. Él reabrió la biblioteca y cumplió su palabra, ¿no? Le entregó al país una biblioteca de más de 20.000 libros, logrados una buena parte de esos libros gracias a donaciones particulares. En 1892, Palma viajó a España como uno de los delegados peruanos a los congresos celebrados con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América. Palma fue el intelectual más importante del siglo XIX, reconocido en todas partes de España y de América. Era un hombre muy sociable, a quien le interesaba además sociabilizar con nombres de peso, ¿no? Entonces era amigo de Menéndez y Pelayo, era amigo de Campoamor, era amigo de Juan María Gutiérrez, era amigo de los grandes intelectuales y le interesaba también mucho la aristocracia española. En 1912, Palma renunció a la dirección de la Biblioteca Nacional y se retiró a su casa en Miraflores. Entonces decidió apartarse de la biblioteca cuando estaba además por cumplir 80 años y ya era un hombre bastante mayor y bastante achacoso también, con achaques cada vez más numerosos, pero confiado al cuidado de sus hijas, Angélica, Augusta y René. Los últimos años de Palma fueron apacibles y en contacto con la gente que lo visitaba. Ricardo Palma murió el 6 de octubre de 1919 en su casa de Miraflores, hace 100 años. Cuenta el Mercurio peruano que la noticia se propagó rápidamente y que sumió a Lima y posteriormente a todo el Perú en profundo duelo. El gobierno dispuso que se le rindiesen honras fúnebres correspondientes a las de ministro de Estado. Luego de una misa en la iglesia de la Merced, los restos de Ricardo Palma fueron trasladados hasta aquí, hasta el cementerio Presbítero Maestro, donde descansan hasta el día de hoy.